Porque el contentamiento no es la ausencia de ambición, sino saber que el proceso, el paso en el que estoy hoy, lo puedo disfrutar en lo que llegan los resultados de mañana. Y eso es parte de la plenitud, y es lo que Jesús busca que experimentemos y tengamos. Pero la plenitud a veces es complicada porque en la vida tenemos retos, y los retos nos llevan a pensar y creer que es imposible llegar a esa plenitud. Pero Jesús vino a este mundo en forma humana para experimentar la vida como tú y como yo, como un recordatorio de que aún en medio de las dificultades, de los problemas, del dolor natural de la vida, podemos aprender a disfrutar, podemos aprender a ganar, podemos avanzar, porque para eso estamos acá, para tener una vida plena y abundante. Y una vida plena y abundante no es sinónimo de una vida perfecta, porque ahí es donde viene de repente el problema. Pensamos que la plenitud va a alcanzarse o va a llegar cuando por fin alcancemos la perfección. Y la perfección es una idealización. Y las idealizaciones son estas cuestiones que nos desgastan la mente, el alma y el espíritu. Porque estoy tan obsesionado por lo que espero que un día sea, que me olvido de disfrutar y valorar lo que hoy ya es. Hay una frase que me gusta mucho. Ayer platicaba con algunos de mis mejores amigos en un chat que tenemos ahí, y estábamos hablando sobre la felicidad. Y uno de mis amigos dijo: es que yo tengo la meta de en 2 años ser feliz. Es como es que la felicidad no está en el futuro, la felicidad está en el presente únicamente. Porque el futuro ni siquiera sé si existe. Claro, yo tengo la expectativa de llegar a los 105 años. Dicen que siempre alcanzas el 80% de tus metas, ¿no? Si quiero llegar a los 80, me voy a los 72, no. Quiero llegar a los 105 para irme a los 80 y tantos, cerca de los 90. Y estábamos hablando, pero no lo tenemos seguro. Yo quisiera, yo espero, yo deseo, pero no sé si va a llegar. Y me acuerdo que le contesté, le dije: es que la felicidad es hoy. El único momento en el que puedo ser feliz es hoy. Si no aprendo a ser feliz hoy, no sé si voy a ser feliz mañana, porque mañana va a tener sus dificultades también. Y al final de cuentas podemos ser feliz hoy cuando entendemos que la vida es una batalla que podemos ganar cada día, que tenemos la capacidad y las habilidades de, aún en medio del dolor, poder encontrar expectativa y esperanza. Y Pablo, en la carta a 1 Corintios, escribe algo que me gusta mucho, y dice lo siguiente. Voy a leérselos. En el capítulo 9, en los versos 24 al 27, dice: ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. ¿Será que esto fuera lo que hoy nos lleváramos en nuestra mente? Estamos en esta carrera llamada vida para ganar. No estamos únicamente para disfrutar. A veces a mí me pasa como papá, cuando mis hijas están en una competencia: es, mi amor, no te preocupes, lo importante es disfrutar, competir. No, o sea, mi amor, vas a ganar. Y si no gana, claro, la consuelas, le das un premio y le dices: vamos a entrenar para el que sigue. Pero si tú empiezas la carrera con no pasa nada, pues no le vas a echar los kilos cuando haga falta. Empezamos, y me gusta cómo empieza Pablo: corremos para ganar, vivimos la vida para ganar. No sé cuáles son los aspectos de tu vida en los cuales hoy estés trabajando, pero lo que necesitamos ver es que estamos acá para poder ganar. Y si nos invita a ganar es porque podemos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si el Espíritu de Dios que creó el mundo habita en ti, entonces ¿cuáles son las limitantes? Solo las que habitan en nuestros pensamientos. Y por eso Pablo les dice: entrenen, dice el verso 25, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Porque una vida plena y abundante deja una huella eterna, una huella que trasciende. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta y lo entreno para que haga lo que debe hacer. ¿Sabes? La diferencia entre ganar y no ganar está en la disciplina. Si yo disciplino mi cuerpo, si yo aprendo a ser constante y a vivir con propósito, puedo alcanzar objetivos. ¿Sabes? Una de las cuestiones muy importantes en las cuestiones de entrenamiento y de preparación es el enfoque. Si estoy enfocado, tengo un punto al cual llegar. Y en esta vida, a cada uno de nosotros, Dios nos dio distintos enfoques para complementarnos, para crecer, para avanzar. Y en cada enfoque que Dios te ha dado, tenemos la capacidad de ganar. Ahora, algo que me gusta cuando es ganar: cuando escuchamos ganar en el término de competencia, estamos pensando ganarle al que está a mi lado, ganarle al que está enfrente, ¿no? Hoy traigo la camisa de Red Bull porque estoy contento, porque Checo quedó en tercer lugar, podium aunque sea. Max, que es su compañero, primero, no fue 1-2.
Y ellos corren para ganar, pero compiten entre ellos. Checo le quiere ganar a Max y entre todos los demás ahí están compitiendo y siempre hay alguien que pierde. Pero en la vida no estamos llamados a competir contra los que nos rodean. No es ganarle a mi vecino, no es ganarle a mi hermano, no es que mis papás digan yo soy el favorito, ajá, te gané, porque Pablo me dijo corre para ganar. No es quitarle a otro lo que tiene para yo tener. Cuando Jesús vino, sus enseñanzas sobre el reino de los cielos, podemos encontrar que el reino de los cielos es como un río, porque un río hay agua que fluye para todos. No es un pastel que se acaban las rebanadas. Entonces no vamos a correr para ganar al que está al lado. Corremos para ganarle a mi yo de hoy, para ganarle a mis limitaciones, para ganarle a mis pensamientos negativos, para ganarle a mis hábitos destructivos y ganarles para cambiar hábitos constructivos, ganarle para tener pensamientos positivos. Compito para cada día ganarle a aquellos pensamientos que me dicen que no puedo y recordar lo que Jesús dice, que al que cree todo le es posible. Y esa es la batalla que estamos llamados a ganar cada día. Y hay algunos principios que encuentro en un relato que está en el primer libro de Samuel que nos pueden ayudar, 5 principios para poder ganar la vida y vivir esta vida plena y abundante que Jesús nos ofrece. Y estos principios los encontré muy parecidos, como subtítulo podríamos decir 5 principios que el box me ha enseñado. He estado entrenando box los últimos 2 meses y me di cuenta que es mi nuevo deporte favorito. Ayer también peleó Ryan García, ganó, no la vi, pero sé que ganó. Después vi nada más los reviews. Y quiero leerles 1 Samuel. 1 Samuel lo que nos habla es la historia que es muy conocida y muy popular, creo que es de las historias bíblicas más conocidas, de David y Goliat. Pero voy a leérselas porque hay algunos aspectos que pueden ayudarnos. Y que en nuestro día a día, cuando nos enfrentemos ante adversidades que nos puedan hacer sentir que no vamos a ganar, que ya no hay nada más que hacer, poder recordar que sí hay más que hacer. Y que realmente no importa cómo esté hoy, puedo confiar que lo mejor sí está por venir. Porque no estoy corriendo para conformarme en esta vida, no estoy corriendo esta vida para darme por vencido, estamos corriendo para ganar. Y dice, voy a leer del verso 32 al 51. Como contexto, David, su papá lo manda al campo de guerra, los israelitas estaban peleando contra los filisteos, estaban como en un break de guerra. En esta guerra estaban 3 hermanos mayores de David. David era de los menores, él estaba cuidando a las ovejas de su papá y su papá le dice, hey, mira, vas a llevarles un lunch a tus hermanos, llévales víveres, llévales comida. Y David va hacia el lugar de guerra. Y mientras está ahí se da cuenta que está este hombre Goliat, un gigante, un hombre fuertísimo que era como el que intimidaba a todos, amedrentando a Israel y diciendo, hey, es más, no hay que pelearle a todos, uno pelea contra mí, vámonos 1-1, un duelo, y el que gane, gana toda la nación. ¿Para qué nos estamos haciendo trizas entre todos? 1-1 y listo. Ojalá si siguiéramos peleando hoy en día, ¿eh? Menos rollo y menos caos. Y mientras oían esto, nadie se animaba. O sea, es como si de repente La Roca viene y me dice, nos echamos pues digo, sí tengo mucha confianza en mí, pero no sé si quiero recibir golpes de alguien así. Entonces todos estaban como de no vamos a pelear con Goliat. Y cuando David llega, dice el relato bíblico que se sentía, se respiraba miedo, incertidumbre. La gente murmuraba y de híjole, ya se acabó todo. Se estaban dando por vencidos antes de pelear. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Todavía ni siquiera peleamos y ya nos damos por vencidos. Y David escucha eso y es como de, ¿qué pasó? ¿Cómo que no vamos a hacer nada? ¿Que no confiamos en el Dios que habita en nosotros y está en nosotros? Porque sabes, las enseñanzas de Jesús de que todo es posible no iniciaron con él. Desde el principio Dios creó al ser humano con su aliento en nosotros. Y David recordaba esto y dice, yo lo voy a enfrentar. Los textos relatan a un David adolescente. Es un David de aproximadamente unos 15, 16 años, se cree menudito, no musculoso, o tal vez sí, porque vamos a ver ahorita, peleaba con osos y leones, pero no un guerrero, no era un guerrero, no tenía experiencia en la guerra, pero sí tenía algo que era confianza en Dios y confianza en lo que Dios había depositado sobre él. Y es con esta confianza que surge el relato que les voy a leer. Dice David, no se preocupen por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, le dijo Saúl,
No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Básicamente ahí tú te la buscas, compa. Yo no te voy a hacer el paro si te gana. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras llanas, lisas en un arroyo, y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirándolo con desdén al muchacho de mejillas sonrojadas. O sea, estaba todo tímido seguramente ahí, pero muy confiado. Muy paradójico eso que dije, ¿no? Vamos a seguir leyendo mejor. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y esta era la parte importante de la confianza que movía a David. David sabía la fuerza que lo acompañaba. Y no era la fuerza que acompañaba a Skywalker en Star Wars. Era la fuerza, como dice, del Dios viviente. Y es esta la confianza que a ti y a mí nos puede llenar de expectativa cuando nos toca enfrentar los gigantes de la vida. Porque no los vamos a negar. David no dijo: no existe Goliat. Es imposible negar lo que está ahí. Pero lo que dijo es: puede estar muy grande, puede ser muy fuerte, puede verse muy imponente, pero el poder que habita en mí es más grande que lo que él es. Puede que no se vea, pero ahí está. En ocasiones puede que no se vea la capacidad que Dios ya puso en ti y en mí para poder sobreponernos a los diferentes retos que tengamos, pero que no se vea no significa que no existe. Goliat se burla de David porque es como de: ¿tú en serio? Porque no se le veía la capacidad de poderlo derrotar. Sin embargo, David confiaba no en lo que estaba afuera, sino en lo que estaba dentro de él. Amigo, amiga, dentro de ti ya están todas las capacidades que necesitas para poder sobreponerte a cada reto que la vida nos pone. Porque lo que tenemos es el Espíritu Divino. Y si está el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en ti y en mí, entonces podemos tener la misma confianza que tuvo David. Y cuando enfrentemos los retos de la vida, decir: sí puedes estar muy grande, sí puedes verte imposible, sí puedes verte muy complicado, pero ¿sabes qué? Yo voy porque el poder del Señor de los ejércitos, del creador de todo, está en mí, y tengo esa confianza, y por eso puedo confiar en que voy a ganar. Y esa confianza que tuvo David nos lleva al desenlace de la historia. Dice el verso 47: todos los que estaban ahí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pues no es con espada ni con lanza, esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en la bolsa de pastor, sacó una piedra y la lanzó con su honda, golpeando al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó ahí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Y así David triunfó sobre el filisteo solo con una honda y una piedra, porque no tenía espada. No tenía una espada, pero tenía una estrategia. No tenía una espada, pero tenía confianza. No tenía una espada, pero sabía quién era y quién estaba con él. Y esa es una de las principales enseñanzas que podríamos llevarnos de este relato.
Muchas veces estamos esperando poder sobreponernos a ciertos retos, a lograr ciertos objetivos cuando tenga lo necesario. ¿Alguna vez has dicho esto? Cuando tenga más dinero voy a ser más feliz. Cuando por fin tenga menos problemas voy a estar más contento. Cuando tenga esta aspiración, ahora sí voy a disfrutar la vida. Pero es que la vida no se disfruta cuando llega a lo que queremos. La vida se disfruta en lo que llega a lo que queremos, lo que esperamos, lo que deseamos, porque nuestra confianza no está en lo que va a venir, sino en lo que ya somos y ya está dentro de mí, lo que ya está dentro de ti, dentro de nosotros. Y aquí la primera enseñanza que podemos llevarnos de la derrota de David a Goliat es que no es tanto la fuerza, sino la estrategia. Sabes, Goliat era mucho más fuerte que él, pero tenía una estrategia no tan buena como la estrategia que David tenía. Estrategia importa muchísimo más. Y aparentemente podría ser como paradójico, ¿no? Saúl dice, vas a ir a enfrentarlo, ocupas una armadura. Y cualquiera diríamos, claro que sí, aquel compa trae una espada y es un gigante, trae una espada de gigante, te va a partir en dos antes de que te la acerques. Pero no, David dice, no ocupo armadura porque no es fuerza, es estrategia. Y en la vida así pasa, a veces creemos, tengo que poner todas mis fuerzas para que esto salga, sin darnos cuenta que poner todas nuestras fuerzas en ocasiones solo nos termina cansando y desgastando. Y ahora que entreno box entendí eso. Porque yo pensaba cuando empecé a entrenar con mi coach, quería pegarle con todo al costal y poner toda la fuerza cuando estaba con las manoplas y ese, que sienta que sí tengo fuerza este compa. Y él siempre me decía, no, David, espérate, no es la fuerza. Con la fuerza solo te estás lastimando los hombros, te cansas más rápido, estás todo tenso. En el box un buen golpe tiene que ver más con la técnica que con la fuerza en tu puño. Utiliza todo lo que la física te da, el movimiento, el giro, las rotaciones. Y me decía, gira el tobillo. Y yo, ¿qué tiene que ver el tobillo? Yo quiero pegar con mi puño. Y gira la cadera. Y yo, pues no estoy bailando, quiero pelear. ¿Por qué voy a girar la cadera? Y mueve tus hombros y el swing. Eso importa más. Y al principio era como de, no, lo que importa es que ponga toda mi energía en el puño. Hasta que entendí que no, que solo me estaba cansando y lastimando. Y empecé a escuchar lo que me decía, y es cierto, técnica importa más. Un pequeño giro en el tobillo hace la diferencia. Un pequeño giro en el hombro hace la diferencia. No ocupas tanta fuerza, te cansas menos y pegas más fuerte. Goliat pensaba que cargando una gran armadura lo iba a lograr. Saúl pensaba que la única manera en la que David podía tener una chance de que le fuera menos mal era cargando toda una armadura. Pero David sabía que la victoria no estaba en la fuerza, sino en la estrategia. Es que cada vez que tú y yo enfrentemos un problema, una dificultad, una adversidad, en lugar de enfocarnos en qué tanta fuerza tengo que poner, vamos a pensar qué estrategia puedo utilizar para poder avanzar en este proceso. ¿Sabes? Algo que me llama mucho la atención, los trabajos más cotizados no son los trabajos que requieren más fuerza, sino los trabajos que requieren pensar mejores estrategias. Porque la vida no se gana con fuerza, se gana con estrategia. Entonces la siguiente vez que tengas que enfrentar una dificultad en alguna relación interpersonal, alguna relación económica, alguna cuestión de salud, en lugar de pensar qué tanto esfuerzo voy a poner, voy a pensar qué estrategia voy a poner para que mi esfuerzo vaya enfocado. El verso que inicié leyendo de Corintios 9, dice Pablo, no den golpes al aire, porque los golpes al aire solo nos desgastan. Hay que dar golpes enfocados. Y los golpes enfocados se dan cuando tenemos una estrategia. Es decir, cada acción que vayamos a tener en nuestra vida para poder enfrentar los retos, vamos a hacerla con una previa estrategia. Tomarnos el tiempo para pensar, tomarnos el tiempo para buscar. ¿Sabes qué? La sabiduría de todo el mundo está en ti. Tomarte tiempo para orar. Preguntar, Dios, ¿cuál es la mejor estrategia para yo poder avanzar? ¿Cuál es la mejor estrategia para yo poder superar este gigante? Para yo poder avanzar ante esta adversidad. Y si nos damos cuenta de eso, al final de cuentas, importa más una pequeña piedra bien lanzada que una espada mal utilizada. Entonces, estrategia es mejor que fuerza. Y eso lo podemos ir aprendiendo y desarrollando en la vida. Otra cosa importante que podemos aprender y ver en esta historia es constancia y práctica. Hay un dicho que me gusta mucho a mí que es despacito porque tenemos prisa. Constancia y práctica es importante porque nos va preparando para enfrentar cada momento. En ocasiones nos desesperamos y dejamos de ganar en la vida porque queremos el resultado rápido. Queremos rápido ya tener lo que anhelamos, lo que queremos. Y más hoy en día, ¿no? La cultura que nos ha llevado a poder tener satisfacción rápida
nos ha llevado a olvidar que lo que vale la pena toma tiempo. Y David pudo tener la confianza de enfrentar a Goliat porque él había tenido constancia en dos cosas. Había tenido constancia en su comunión con Dios, que era lo que le permitía tener confianza en él, saber quién él era, no estar creyendo las voces externas, sino creer lo que Dios decía de él. Pero también había tenido constancia practicando cómo defenderse. A él le tocaba cuidar las ovejas de su papá. Y como cuidador de ovejas era un cuidador responsable. Que cuando venía el león no era como de, bueno, a mí me mandaron a cuidarlas, no a defenderlas. Y se iba, no, los enfrentaba. Dice ahí, no, que con palos, con piedras, y después nos pone muy poéticamente que les abría la quijada. Y fue práctica, constancia, ir perdiéndole el miedo. Porque, ¿sabes? Se gana en la vida no aquel que tiene ausencia de miedo, sino el que tiene la capacidad de enfrentar el miedo. Porque el miedo no va a desaparecer, así como los retos no van a desaparecer. Pero tener la capacidad de enfrentarlos es el reto al cual estamos llamados. Correr la carrera para ganar. Entonces David había tenido constancia durante años y años cuidando las ovejas de su papá para poder estar listo para el día en que venció a Goliat. Y tal vez fue en estas prácticas constantes del cuidado del rebaño de su padre, que se dio cuenta que no era la fuerza. Tal vez la primera vez que vino un perro o un lobo a querer atacar a las ovejas, él intentó ser súper fuerte y la estrategia no le salió, y están allí 2, 3 cicatrices de las mordidas. Y fue aprendiendo, porque los relatos no nos cuentan todo. ¿Te imaginas si nos contaran cada detalle? Pero es obvio que tenía las cicatrices de haber aprendido a cómo defenderse de osos y leones. No es como en la película de Hércules, ¿no? Que desde chiquito nada más llega y la abre como así. Es más, hasta abrirle la boca a un león, hasta tronarlo, te deja cicatrices en las manos, los dientes son filosos. Y esta es la parte, ¿no? de la constancia. A veces en la constancia nos detenemos porque me empieza a doler, me empieza a costar. Pero si me está costando y me está doliendo es porque está creciendo. ¿Sabes? En el ejercicio esto es lo padre, el músculo duele porque está creciendo. Si no duele, no crece. Puedes hacer ejercicio y si después de hacer ejercicio no te dolió nada, no te preocupes, no va a pasar nada, pero tampoco te va a crecer el músculo. Y si te duele un montón, que no puedes ni levantar los brazos, felicidades, porque se trozaron y van a crecer. Entonces, en la vida, cuando estamos aplicando disciplina, cuando estamos tomando retos que nos duelen, podemos recordar, me duele porque estoy creciendo, porque estoy avanzando, porque estoy yendo hacia una meta. Constancia. Entonces, constancia y disciplina nos van a llevar a avanzar. Es muy fácil podernos dar por vencidos cuando las cosas no suceden al momento, pero hace falta ser constantes. Entonces, tal vez el día de hoy podríamos analizar qué áreas de la vida siento que estoy perdiendo por no ser constante. Empiezo muy bien 2, 3 meses, pero después dejo de hacerlo. Tal vez es una cuestión de carácter, tal vez es una cuestión de finanzas, tal vez es una cuestión de relaciones, tal vez es algo de la espiritualidad. No importa cuál sea, el día de hoy podemos volver a empezar. Hoy es un nuevo día, que si el día de ayer llevamos una racha de 0, si hoy empezamos a construir, en un año, volteando hacia atrás, veremos la diferencia. Tal vez los primeros días que David enfrentaba a los leones, más bien ni siquiera los primeros días, hasta el último día que enfrentó un león, jamás imaginó que iba a tener que enfrentar a Goliat. ¿Sabes? David no cuidaba las ovejas de su papá con responsabilidad, pensando, me estoy preparando porque un día voy a ser el héroe de Israel, porque voy a derrotar a ese gigante. Ni sabía que existía. No había Instagram como hoy en día para que desde el campo de su papá viera las historias de Goliat en el gimnasio y te voy a ganar, yo soy el... No, ni sabía que existía Goliat, pero él sabía que la vida lo iba a llevar a enfrentar retos. Entonces hay retos que no sabemos que vamos a tener que enfrentar. ¿Y te ha pasado que dices, si hubiera sabido, hubiera hecho esto? ¿Me hubiera preparado de esta manera? Pues hoy es el día para empezar a prepararnos para los retos que no sabemos que vendrán mañana, pero que van a llegar, porque son parte de la vida. Entonces hoy empiezo a ser constante, hoy empiezo a ser disciplinado, hoy empiezo a buscar mejores maneras de crecer como persona en todas las áreas, porque de esa forma voy a estar listo para cuando llegue el Goliat que me toque enfrentar. Y voy a decir, sí, no hay problema, porque ya derroté leones y osos en el pasado, puedo derrotar a este gigante también. Constancia hoy es el resultado que me llevará a la victoria de mañana. Y esto nos acerca a otro punto que yo veo, es de elegir el dolor. El dolor es algo inevitable en la vida.
Y el dolor muchas veces nos paraliza, pero no podemos evitarlo, porque es parte de la experiencia humana. Hay dolor porque sentimos. Y es la otra cara de la moneda del placer o de la alegría o de la plenitud. Podemos sentir alegría porque podemos sentir dolor. Y en ocasiones queremos huir del dolor. Y cuando huimos del dolor, huimos también de aquello que a la larga nos va a dar satisfacción. Pero aquí lo interesante es que por más que queramos huir, a la larga nos alcanza. La invitación es aprender a enfrentarlo. Por eso me gusta como dice Pablo en 1 Corintios. Cuando está hablando sobre esta cuestión de la carrera, dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta y lo entreno para que haga lo que debe de hacer. Entonces, entrenarnos para hacer lo que debemos hacer cuesta, pero al final de cuentas vale la pena. Elige el dolor, elige bien tu dolor. David eligió el dolor de ser constante, el dolor de ser responsable, el dolor de renunciar tal vez a sus gustos por ser responsable con la tarea que le había dado su papá. Eligió el dolor de enfrentar leones y osos. O sea, algún día es más, simplemente te has peleado con un chihuahua. Mugres perrillos, castrosos y tienen unos dientitos filositos, y pelearte con un chihuahua te deja tan dolorido poquito, no para llorar, pero sí que muerden. ¿O te has peleado con un poodle? Imagínate pelear con un león, con un oso. Yo sé que todos los hombres aquí decimos claro que lo derrotaría, porque nuestro ego, pero quién sabe ya teniéndolo enfrente, ¿no? Si nos movemos o no. Más se nos para un Rottweiler enfrente y ya ni siquiera tiene que ser un león. Pero esos enfrentamientos David eligió: prefiero el dolor de pelear contra el león que el dolor de perder el rebaño de mi papá. Y en la vida tenemos que aprender a elegir nuestros dolores. En el box he estado aprendiendo a elegir el dolor. Los hombros duelen un montón, mantenerte así duele. El viernes le dije a mi coach: ya entiendo por qué se abrazan. Yo siempre cuando veía box era como de, ay, o sea, no pagué la pelea para estar viendo abrazos. Yo quiero ver golpes. Pero apenas vas en el round 10, 3 minutos, ¿qué tanto es? Es mucho. Es mucho. Y se cansa. Y tener las manos en guardia, acá súper adolorido, y estar pegando. Y llega un punto donde los bajas. Y mi coach siempre súbelos. Y yo, es que ya me duele. Me dice que, mira, te duelen los hombros. ¿Por qué prefieres que te duelan los hombros o la cara por recibir un puñetazo? Porque si tú bajas las manos, no tienes defensa y lo que va a pasar es que va a llegar el golpe. Entonces elige, ¿qué dolor prefieres? ¿Los hombros o la cara? Volteé al espejo y dije: los hombros. Obviamente. Elegir el dolor. Entonces a veces tengo que elegir el dolor de renunciar a unos boneless todas las noches y comerme una lata de atún imaginándome que sabe a boneless. Pero porque no quiero después, el día de mañana, sufrir el dolor de triglicéridos y colesterol alto, porque eso también me va a doler. Puede que hoy decida el dolor de no endeudarme por una pantalla de 85 pulgadas que se vería muy bien la Fórmula 1 ahí. O elijo el dolor del día de mañana no saber ni qué hacer porque tengo una deuda innecesaria. Las únicas deudas inteligentes son las deudas para invertir en poder generar más. Elijo el dolor del día de hoy empezar a trabajar en mi carácter para ser una persona que puede tener control sobre sí mismo. O el día de mañana me comen mis acciones y estoy en el tráfico y me enojo y me bajo todo enfurecido y me ponen la paliza de mi vida. O peor aún, ¿no? Sacan una navaja, una pistola y me voy de este mundo. Entonces elijo el dolor. Claro que me duele quedarme con la boca callada porque me duele el ego. Y si eres humano como yo lo entiendes también. Pero elijo, ¿qué dolor? Prefiero el dolor del ego al dolor que trae consecuencias distintas. Entonces elige tu dolor. En la vida tenemos que tomar esas decisiones. La disciplina, la constancia. Elijo despertarme 10 minutos más temprano para poder meditar y tener más serenidad este día. O elijo descansar y abrazar el dolor de estar irritado todo el día. Elijo el dolor de despertarme a una hora más temprano para poder correr media hora, y cuando tenga 65 años poderme levantar solo de la silla, y cuando tenga 80 años poderme servir solo agua. O
durante los siguientes 20, 30 años de vida, si estás en tus 20, 30, elijo el placer de despertarme 5 minutos antes nada más para salir corriendo al trabajo. Y cuando tengas 75, necesitar la ayuda de todo mundo. Hoy yo puedo comenzar a elegir. Ahora puedes decir, ya tengo 75. No importa. Puedes comenzar a transformar tu cuerpo. Hay historias de gente que literalmente en los 80s cambió sus hábitos, cambió su cuerpo y pudo acceder a una vida plena y abundante, porque nunca es tarde. Siempre es un buen momento para empezar a elegir cuál es el costo que quiero pagar. 4 verdades importantes para ganar en la vida es esta: elige tu dolor, porque el dolor de cualquier manera está ahí, no podemos huir de él. Entonces, si no puedo huir de él, mejor sí elegir cuál es el que voy a enfrentar. Ahora, entiendo que hay dolores circunstanciales que van fuera de nuestras posibilidades, pero si comparamos eso contra el dolor de nuestras decisiones diarias, cambia la vida. A lo que no puedo cambiar lo dejo en manos de Dios y confío, pero en todo lo que sí puedo cambiar, hago mi parte. Y comienzo a vivir como David nos lo ilustró en esta historia, con confianza, con esperanza, con disciplina, con constancia, y eligiendo aquello que tal vez el día de hoy me cuesta, pero mañana me va a traer un mejor resultado. Porque lo mejor está por venir, porque ya está ahí, pero tú y yo tenemos que caminar para acceder a él. Y tú y yo elegimos de qué manera vamos a llegar. Otra cosa importante para poder ganar, otra verdad importante es la importancia del descanso. Y esto no viene en el relato de David, esto no viene en lo que les leí de Corintios, pero Pablo está hablando de los atletas. Y de ahí viene esta parte. Pablo dice, hay que entrenar como entrena un atleta. Y un atleta, parte importante de su entrenamiento es el descanso. Sin descanso no puede rendir igual. Y Jesús constantemente, cuando estaba aquí en la tierra, practicaba el descanso. Seguido podemos leer en los evangelios, se apartaba a solas para meditar, se apartaba a solas para orar, se apartaba a solas para descansar, se iba a disfrutar comida con sus amigos y amigas, se iba de fiesta, porque no todo era hacer milagros, enseñar. Tenía una vida social que le permitía descansar relacionándose. Tenía una vida introspectiva personal que le permitía descansar de su alma y de su espíritu. Tenía un descanso al conectar con el Padre. Buscaba descansar porque sabía que de la salud integral de su espíritu y su mente dependía su capacidad de poder servir a los demás. Porque aunque Jesús es Dios completamente, vivía la experiencia humana tal como tú y yo la vivimos. Y si Jesús tenía que descansar, ¿qué nos hace pensar que nosotros no? Si Jesús tenía que tomar momentos de ocio, ¿qué nos hace pensar que tú y yo no? El descanso es importante. Y esta también es una lección que aprendí en el box. Porque recién que empecé, claro, estás todo emocionado, ¿no? Y lo que quieres es, oye, ¿cuándo me voy a subir al ring? Y estábamos, siempre son rounds de 3 minutos con 45 segundos de descanso, ¿no? Estás pegando, y al principio era el entrenamiento y después 45 segundos de descanso. Y yo como de, ¿cuál descanso, no? Y aunque estaba el break, yo seguía pegándole al costal o me seguía moviendo o en sombra porque estaba todo emocionado. Pero llegaba el round 4 y ya no podía. Y ahora tienes que darle y todo agotado y todo cansado, hasta que un día me dijo el coach, es que no descansas. Esos 45 segundos son para que descanses. No es para que sigas pegando. Por eso bajas los brazos, por eso después ya no das bien el golpe, por eso te lastimas. Me lastimé la muñeca. Voy a terapia, porque no descansas. Son 45 segundos. Bájale a tu intensidad tantito. No es cierto. Y empecé a tomar esos 45 segundos para respirar, descansar y darme cuenta que sigue costando trabajo. Porque no es que la vida se vuelve fácil, pero cuesta un trabajo que es posible hacer. Ahorita ya vamos en el round 9. La meta es llegar a 12. Y los logras. Ahora viene constancia, ¿no? Son 2 meses. La primera clase, obviamente era el round 2 y ya estaba muerto. Ahorita ya en el 9 estoy muerto, pero 2 expresos me reviven. Ese café es el mejor invento de Dios. Entonces, descansar es importante. Pero algo que me gusta mucho del box es que el descanso es de 45. Es 3 minutos de round, 45 minutos de descanso. En algunos otros momentos son 3 minutos de round por 1 minuto de descanso, pero siempre el descanso es menor al trabajo. Y es que es tan tóxico querer solo trabajar sin descansar, como es súper tóxico querer descansar más de lo que trabajo.
Y esta es una enseñanza buena en la vida, porque los humanos tendemos a irnos a extremos. Entonces, ni me quedo en el extremo de que descuido el descanso de mi persona, pero tampoco me voy al exceso donde solamente estoy descansando. Entonces, podría ver en qué punto estoy en las distintas áreas de mi vida. Porque tal vez sí estoy siendo muy trabajador en mi trabajo del día a día, pero tal vez he estado siendo muy decidioso en el cuidado de mis emociones, o he sido muy decidioso en el cuidado de mi salud física, o he sido muy decidioso en mi vida espiritual. ¿En qué punto perdí el equilibrio? Que hoy necesito recuperarlo, porque el descanso es importante, pero el trabajo también es importante. Y por último, siempre se puede uno más. Siempre se puede uno más. Y esto es algo que podríamos experimentarlo en todos los aspectos de la vida. Especialmente cuando tenemos alguna dificultad, nos damos cuenta, o cuando hay una descarga de adrenalina, que tenemos más fuerza de la que pensábamos. Un día les puse el ejemplo, no sé si les conté, que cuando le tenía mucho miedo a los perros, yo venía caminando, estaba muy cansado, y era un perro chiquito, ¿no? Pero de adolescente hasta un poodle me aterraba. Y ese perrillo me empezó a ladrar y a perseguir. Yo sentía que ya no podía correr más porque había entrenado, en ese entonces en la escuela nos tocaba entrenar después de clases, y venía caminando para mi casa y estaba muy agotado. Y yo literalmente venía en mis pensamientos, ya no puedo más. Porque ahorita no me encuentro un conocido para que me eche un ride. Porque no tengo un coche. Y venía quejándome de nada más porque ya no podía más. Y en eso que sale este perrito desgraciado para asustarme y dejarme una lección importante en la vida. Y recordarme que sí podía más. Porque de alguna forma empecé a correr más rápido que nunca en mi vida. Porque no quería que me alcanzara el perro. Y al final de cuentas fue como, sí podía. Y no es que me tomé un Monster o me eché un preentreno o un C4. No. Simplemente la fuerza que ya estaba ahí, cuando vio el momento indispensable, salió. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque ya está ahí en ti. Ya está la fuerza, ya está la capacidad, ya están las habilidades, solo hay que desarrollarlas y dejar que salgan. Y cuando pienso, ya no puedo, sí puedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí, y al que cree todo le es posible. ¿Qué creo? Creo que no puedo, creo que sí puedo. Sí puedo. Y al final de cuentas, esta es una lección importante en la vida, porque tanto después de un fracaso como después de una victoria, aún hay más camino por recorrer. Y muchas veces dejamos de ganar en la vida por cualquiera de estas dos razones. Ya ganamos y es como de, pues ya gané. No, hay más, aún hay más. O ya perdí, ya que no puedes volver a competir porque hay otra oportunidad. Cada día es un nuevo día para seguir en esta carrera con el objetivo de ganar. Hay más, hay más. Y cuando leemos Primera de Samuel, vemos la primera victoria de David en cuestiones de guerra, porque ya había tenido otras victorias con animales y ahora ya estaba peleando con humanos. Pero si seguimos leyendo el libro de Samuel, el libro de Reyes, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 8 nos comienza a relatar las victorias de David. Y dice, y después de esto David fue a Gat y venció a todos los filisteos. Y después también venció a los edomitas. Y después más adelante empieza a decir, y llevó los tesoros de todas las ciudades que conquistó. ¿Por qué no se quedó en una victoria? Siguió avanzando victoria tras victoria tras victoria, porque esa es la vida a la cual estamos llamados a experimentar. Y en medio de esas victorias hubo derrotas. En medio de esas victorias hubo momentos complicados. Entre Primera de Samuel 8 que leímos y Segunda de Samuel 8, hubo momentos de angustia. Hubo momentos donde lo estaban persiguiendo para matarlo, donde tenía que huir, donde no tenía nadie, donde era considerado la persona más buscada del reino para que su suegro lo matara. O sea, si tu suegro te quiere matar, no eres el único. También al rey David lo quería matar su suegro y no lo mató, así que espero que también a ti no te mate. Hubo momentos difíciles, tuvo problemas interpersonales, relacionales, de todo, pero aún en medio de las dificultades en todas las áreas, él siguió corriendo para ganar. Porque un fracaso no determina quién tú eres. Un error no determina quién tú eres. Algo que está fuera de lo que consideramos lo común no cambia quién tú eres. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Tampoco cambia la forma en la que Dios te ve. Porque a veces nos detenemos porque creemos que Dios nos juzga
por nuestros errores, por nuestras fallas, por nuestros fracasos, por equivocaciones, o a veces ni siquiera son equivocaciones, por prejuicios, porque los seres humanos somos súper prejuiciosos y decidimos ponerle etiquetas de sí, no, aquello, simplemente por lo que pensamos. Y después creemos que Dios es igual. Y si Dios me descartó, entonces ya también me descarto yo. Pero lo que me encanta de David es que más adelante podemos leer en los Nuevo Testamento que David es la única persona que en la Biblia se menciona que era un hombre conforme al corazón de Dios y que era amigo de Dios. Y David no era un hombre perfecto, no era una monedita de oro. No, tenía moneditas de oro, pero él no era. Era un ser humano imperfecto como tú y como yo, pero que tiene una mentalidad de ganar en la vida, porque tenía su confianza puesta en quien estaba en él, que es Dios. Tenía su confianza puesta en el Espíritu Divino, que aún en medio de sus errores lo acompañaba, que aún en medio de sus dificultades lo acompañaba, que aún en medio de sus miedos lo acompañaba. Y era esta confianza de que Dios está en mí, no importa qué, lo que lo llevó a ser el rey más importante de la nación de Israel. Hasta el día de hoy, 10,000 años después de su existencia, se sigue recordando como uno de los héroes nacionales de la nación de Israel. No porque fue perfecto, sino porque él vivía la vida para ganar. Tú y yo podemos dejar una huella en nuestros hijos, en nuestras generaciones, pero sobre todas las cosas, poder vivir eso que Jesús dijo, una vida plena. No estar aquí simplemente para aguantar, sino estar para disfrutar. Y disfrutamos cuando ganamos, aunque duela. Yo salgo del box adolorido, pero más feliz que nada. De verdad, esa hora y media de entrenamiento me da las endorfinas para 3 días de la semana. Luego tengo que volver a ir a recargarlas. O me voy al costal y 20 minutos sin guantes para sentir. Vivimos para ganar. Hay más. Recuerda, en ti ya está todo lo necesario para poder enfrentar los Goliaths que hoy están enfrente de ti. Porque sobre todas las habilidades que Dios ya puso en ti, en cada uno de ustedes está el Espíritu de Dios. Y si está el Espíritu de Dios en ti, nada es imposible.